Hola, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo en este canal de Cómo te lo explain, donde vamos a repensar lo que vamos a explicar. Y en este capítulo de hoy quiero hablar de un caso que sacudió a Chile enormemente hace aproximadamente unos 12 años, el año 2012-2013, y que se acaba de estrenar un documental en Netflix. Y el caso es Antares de la Luz. Antares de la Luz fue el primer caso de formato secta que fue conocido en Chile. Estaba liderado por este tipo Antares, un hombre llamado Ramón Castillo Gaete, que empezó a atraer a un grupo de personas bajo la creencia de que él era Dios. Era un tipo que estaba en una banda de música que después se metió en el Reiki, en el lado espiritual. Dentro de este mundillo conoce a un hombre que se llama Pablo Undurraga. Y Pablo Undurraga venía de el colegio y de su entorno donde le hacían mucho bullying. Entonces conoce a este personaje que básicamente lo adentra dentro de este camino de sanación y empieza a atraer más gente a este personaje y lo que eventualmente se convierte en la secta Antares de la Luz. Durante años, porque esto comenzó el año 2009, y durante años esta secta fue cambiando, fue reclutando más gente, hacían encuentros, tuvieron hasta un restaurante de sushi. Todo bajo esta premisa de que las personas que entraban creían que Antares era Dios y que él traía los mensajes del más allá y que los estaban personificados en él y que este ser que habitaba su cuerpo le entregaba los mensajes de cómo iban a ser un mundo mejor. Todo esto es preépoca también del año 2012, donde se decía que el 21 de diciembre se acababa el mundo. Entonces estos sujetos empiezan a cambiarse a vivir a distintas localidades de Chile y haciendo ciertas artimañas porque reclutaban a gente que tenía al menos un tipo de poder adquisitivo, de poder arrendar algo o de poder conseguir dinero. Y en estos lugares iban armando estos formato negocios, pero eran estas personas sometidas a lo que Antares les dijera que tenía que hacer. Si iban a poner un sushi, trabajaban en el sushi. Una le tenía que hacer masaje, la otra tenía que manejar, el otro tenía que... habían algunas destinadas a entregarle favores y la cosa se empieza a complicar y se empieza a hacer cada vez más turbia. Pablo estaba inicialmente de novio con Natalia Guerra. Y Antares, como a los 2 o 3 años, decide que él va a ser pareja de Natalia Guerra. Empieza una relación con ella y la deja embarazada. Y cuando la deja embarazada, la manda a un sector precordillerano para que viva su embarazo ahí con otra de las chicas de la secta, para que nadie supiera. Estas son personas que están completamente segregadas de sus familias, no tenían contacto con sus familias ni con sus amigos, nada, no trabajaban si no fuese con la secta, vivían todos juntos, pero se iban moviendo a distintos lugares. Ahora, todos tenían teléfono, todos tenían la posibilidad como de irse a esta secta, no es que estaban encerrados físicamente. Entonces esta chica queda embarazada y Antares era de la idea que si este ser iba a nacer el 21 de diciembre del 2012, pero que si nacía antes era Lucifer. Cuando va a tener el parto la manda a buscar y se van a otra cabaña y resulta que ella no puede parir ahí. Entonces se la llevan a un sector, Viña del Mar, a la clínica Reñaca, y Natalia tiene a su hijo y le ponen Jesús. El parto ocurre y luego le dicen, bueno, tiene que volver en 48 horas porque se tiene que poner unas vacunas que son obligatorias. Ok, perfecto. Hacen eso, vuelve a las 48 horas. Pero en todo este tiempo, desde que Antares se entera que Natalia está embarazada, se crea una suerte de plan que se van a deshacer de esta guagua, de este infante, pensando que era Lucifer. Entonces ellos muy conscientes sacan a Jesús de la clínica con 2 o 3 días de haber nacido y lo llevan al sector de Coyihuay y preparan un sacrificio humano. Y eso lo prepara Natalia, lo prepara Pablo, que era el segundo mando de Antares, y le entregan a Jesús a Antares y Antares lo lanza a una hoguera. Ocurre esto aproximadamente el 23 de noviembre del 2012. Y el 1 de diciembre, como Antares estaba bajo esta idea que se acababa el mundo, entonces iban a haber 21 días de ayahuasca, toma de ayahuasca. Un detalle es que Antares tomaba ayahuasca para que le comunicaran los mensajes del más allá
o al menos así lo justificaba. Y por años todos los integrantes de Antares de la Luz tomaban ayahuasca también. Entonces él, a los 5 días de haber ocurrido, 5 o 7 días de haber ocurrido el homicidio de Jesús, empieza con su toma de ayahuasca y unos 10 días después empieza todo el resto. Y la cosa es que llega el 21 de diciembre y no pasa nada. El mundo no se acabó, el mundo sigue igual. Y en eso Pablo, con su novia que ya no era Natalia, era otra chica de la secta que se llamaba Carolina, deciden escapar. Y en todo esto, la Policía de Investigaciones de Chile ya había levantado alertas que había algo extraño ocurriendo por un testigo anónimo que fue a denunciar estas prácticas. Estas personas pasan a ser personas buscadas por la Policía de Investigaciones y se van a esconder al sur, Pablo y Carolina, y otros se van a distintos lugares, entre ellos Antares se va a Perú. Al tiempo eran extremadamente buscados en el país, entonces varios de ellos deciden entregarse, a otros los pillaron, pero Antares no, Antares estaba en Perú. Estas personas se entregan y comienza el juicio en su contra. Y al tiempo descubren que Antares había muerto en Cusco. Es un hecho importante para el caso por el hecho de que Antares murió antes de que fuese juzgado por los delitos que cometió. Este caso es muy complejo. El juicio tampoco quiero hablar de él latamente porque fueron condenados, sí, pero me interesa también comentar el tema del documental. Entonces, brevemente, lo que pasó en el juicio es que todas estas personas alegaron básicamente que ellos estaban sometidos bajo un delirio místico compartido. A estos personajes se les condena a Natalia Gómez por el delito de parricidio, porque era su hijo, y a Pablo Undurraga por homicidio calificado. Y a los dos les dieron 5 años. Y al resto los condenaron por encubridores y les dieron penas con libertad vigilada. Obviamente esto es un caso que sacudió al país, fue súper mediático en su momento, tratando de dejar de lado esta apreciación moral, ética y humana sobre lo que pasó. Quiero hablar un poco del documental. Y el documental fue hecho por un director chileno, por una productora chilena. Santiago Correa, el director del documental, quería mostrar el punto de vista de las personas que habían sido víctimas de la secta. Entonces trató de reclutar la mayor participación de estas personas que habían vivido en la secta. En ese sentido, el documental narra mucho la perspectiva de víctima, la perspectiva de entrar a una secta, de haber sido manipulado en esta secta y de haber llegado al punto de cometer un ilícito de esa categoría y como las consecuencias de haber vivido eso, de haber estado en prisión y el daño mental que puede generar todo esto. Pero al final termina siendo un documental bastante enfocado en la visión y la vivencia de Pablo Undurraga. Creo que en el documental hacen un buen trabajo en mostrar cómo se fueron dando los hechos y la línea de tiempo. Pero ¿qué me pasó? Que habiendo entendido la historia, leído detenidamente la sentencia, leí también análisis y críticas doctrinarias de cómo se aplicaron los principios, tanto de la psicología como del derecho, para el análisis de la resolución de los casos, básicamente, y luego veo el documental. Te vas a quedar con una impresión de alguien que se está haciendo pasar por una víctima, nos está manipulando de nuevo. Yo no veo mucho arrepentimiento, veo más dolor, veo cómo lo afectó, pero ¿está arrepentido de lo que hizo? Entonces, creo que el documental nos sigue llevando por una línea que es más del lado ético y moral y nos da estas pinceladas para nosotros decir, bueno, el tipo estaba bajo un delirio místico compartido. Si estaba bajo el delirio místico compartido, entonces, ¿por qué no fueron inimputables en el juicio? Porque son personas que estaban siendo completamente manipuladas. Deja esas interrogantes y eso lo hace un poco confuso, en mi opinión. Ahora, ¿qué pienso yo? El tema del delirio místico compartido es que, supuestamente, bajo lo que entendí, la persona que lidera la secta, sujeto activo del delirio, atrae a estos personajes secundarios y ahí es donde se crea el delirio místico compartido.
Y esta teoría se desechó porque Antares estaba muerto, entonces no podían saber en qué estado mental se encontraba y si es que había sido el actor principal de este delirio místico. Entonces eso es lo primero. Pero aquí también se abren otras discusiones que encuentro sumamente interesantes respecto a lo que son los temas de salud mental y lo jurídico, en el sentido que yo tampoco puedo exculpar a personas simplemente porque algunas teorías pueden establecer que sí, estas personas estaban siendo manipuladas y no estaban cometiendo el delito, porque a la larga igual uno podría cuestionar, son personas que manipularon a sus familias, a sus amigos por un extenso periodo de tiempo. Aquí los profesionales de la salud saben más que yo, obviamente, pero también existe esta idea, y al menos eso me lo da a entender el documental, podrían seguir como en este estado de manipulación, porque hay cosas que nosotros, los que no padecemos de este tipo de enfermedades mentales, nos llaman la atención que no vemos. Por ejemplo, el arrepentimiento, la forma en la que habla él no se ve arrepentido, se ve dolido. Entonces, uno podría pensar también, no digo que sea así o que no lo sea, pero da para pensar, decir, oye, pero y quizás es el intento de Pablo Iturraga de reinsertarse socialmente, pues no le queda otra. La única manera que pueda reinsertarse es bajo una exculpación ética, porque no hay exculpación, ya no la tuvo, ya estuvo años en la cárcel y no hay otra forma de reinsertarse. Entiendo que quieran generar empatía con las víctimas de lo que es la manipulación en una secta, de a lo que puede llegar y al estado mental que genera. Eran personas golpeadas, eran personas que estaban completamente sometidas. Ahora uno dice, físicamente no lo estaban, mentalmente suficiente para justificar la comisión de este tipo de delitos para que después sean inimputables. Pero me tuve que meter más en la historia, me tuve que meter a leer la sentencia, me tuve que meter a leer las doctrinas que hay respecto a los estados mentales en la comisión de este tipo de delito. Y creo que no es suficiente un relato de uno de los ejecutores del delito para que la sociedad empatice con su historia. Esa es mi opinión al menos. Yo creo que quizás se podría haber indagado un poco más, creo que lo hicieron al final. Los psicólogos que aparecen al final lo hicieron. Donde dicen, bueno, pero esto nos hace cuestionarnos un problema social respecto a cómo podemos alienar a las personas, cómo podemos dejarlas en estado de soledad y lo grave y lo trastocadas que pueden llegar a ser. Estamos de acuerdo, eso es un grave problema y pasa mucho. Y especialmente con redes sociales, especialmente con el internet, la gente se siente vacía, se siente con miedo, siente que todo lo que hay en el mundo virtual es mejor que lo que tienen. Y no es real, no es real, pero eso, a ir a estirarlo lo suficiente con que ahora tengo que tener empatía con una persona, es muy difícil para el que ve un documental. Quizás para el que lo ha vivido más de cerca, para su padre que escribió un libro, para las personas que lo conocen, para gente que ha estado más metida en el caso, para los psicólogos que lo atendieron, para psicólogos que quizás no lo han atendido. Yo estoy hablando de la gente que ve el documental y que conoce la historia a modo general. Creo que es estirar un poco. Yo entiendo esta reflexión. Yo entiendo que hay algo que está mal. Yo entiendo que la gente se siente sola, la gente está alienada, la gente le hacen bullying. Esas cosas han existido hace muchos años y van a seguir existiendo. Hoy día están muy mal con el tema del internet y tenemos que ser mejor. Yo lo entiendo. Pero no veo un hilo conductor entre hay cosas mal en el mundo y hay falta de empatía en el mundo con ahora tengo que tener falta de empatía con este personaje. Entonces, creo que quizás si hubiésemos indagado un poco más en el lado de cómo se llega a ese nivel, más que me hizo hacer esto, tuve que hacer esto, me hizo hacer esto, tuve que hacer esto, esos son los hechos. Pero quizás, y aquí los expertos en psiquiatría, en psicología, son creo que el peso pesado en cuanto a poder explicar este tipo de fenómeno y decir, chuta, estas son banderas rojas, estas son alertas, y esto no necesariamente tienes que estar en una secta para que te pase, o puedes estar siendo manipulado en tu casa, por tu matrimonio, con tu familia, los hijos por sus padres. El delirio místico compartido, de lo que leí, no es algo que solamente se da en una secta, y no solamente como con el sentido religioso, sino que se puede dar a nivel de hogares, de cosas más chicas. No tienen que ser un grupo de gente que está haciendo este
este nivel de ilícitos, pero un relato de los hechos de alguien que dice que lo ha pasado muy mal y que yo puedo entender, yo analizando puedo entender que sufrió una manipulación, que estuvo bajo estos efectos, pero no sé si el fin que querían se conecta muy bien. Quizás algunos consideren que sí. Yo creo que no. Yo creo que faltó, lo trataron de hacer con la imagen final, donde muestran como un bulldozer destruyendo la casa donde se hizo el ilícito, así como que se cierra un capítulo, pero ¿se cierra para quién? Porque abriste un tremendo problema que existe en el mundo, genera una incertidumbre donde incluso algunos, he leído comentarios de gente que dice, este es un gallo que se creó sus problemas o se sentía solo y no los pudo manejar, pero eso no va a justificar en ninguna medida lo que hizo. Estamos de acuerdo, puede que ni siquiera la mejor teoría que explica su estado mental lo justifique tampoco. En ese caso, podríamos tener un mayor entendimiento de lo que generan estas manipulaciones. Pero en el documental no lo vi. Me parece que es un buen documental en cuanto a la narración de la historia desde otro punto de vista. Pero creo estas cosas nos hacen reflexionar y nos hacen pensar en qué te llevó a esto. También pueden generar mucha rabia, pero al menos ser más consciente de qué tipo de problemas son los que pueden surgir a raíz de alguien con este diagnóstico que ha sido alienado, cómo estar alerta si ves a alguien que se va en una situación así, qué se puede hacer. Creo que da para un tema de conversación muy interesante. A mí me parece algo que tiene muchas aristas, es un caso muy triste, muy duro, pero que puede abrir bastantes conversaciones más allá del documental. Y eso es lo que me interesaría hacer. Bueno, recomiendo verlo, está en Netflix. Cada uno además armarse su opinión al respecto, comentar, si quieren conversémoslo. Me encantan estas conversaciones, creo que son necesarias, creo que son lo que realmente aporta, creo que además nos ayudan con este problema de origen que estamos viendo precisamente a raíz de este documental. Y eso, así que los invito a comentar, si quieren hablamos por mensaje, por Instagram, obviamente dejarte invitado a suscribirte a este canal y gracias por tomarte el tiempo de ver este video y nos vemos en una próxima.